Roberto, bueno, vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la ciudad de Junín y decíamos, estamos arribando a los 198 años de la ciudad de Junín, una ciudad que está en constante crecimiento todo el tiempo, ¿no? Y que es un referente en el noroeste de la provincia de Buenos Aires también. Así es, Guillermo, exactamente. La ciudad ha crecido en estos 198 años, en este camino al Bicentenario, y bueno, realmente se ha convertido en lo que es, digamos, si bien no en los papeles, pero sí casi, digamos, de hecho, en una mini capital del noroeste de la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que, bueno, ha sido elegido desde siempre como sede de numerosos organismos oficiales, tribunales, juzgado federal, reparticiones públicas. Realmente la ciudad de Junín ya desde sus orígenes, porque inclusive vale la pena resaltar que ha sido sede de la Comandancia Norte en la época del Fuerte Federación. De hecho, por eso estuvieron residiendo personajes históricos a nivel nacional, como el general Villegas, el abuelo de Borges, el coronel Borges, Francisco Borges, en la ciudad de Junín, en ese momento Fuerte Junín, y como para que tengan una referencia de dónde estaba la sede física o la residencia de los comandantes, podemos decir que estaba aproximadamente en lo que hoy sería la casa parroquial, ¿no? Sobre calle Rivadavia. Ahí era la sede que era la casa del comandante y operaba de residencia oficial, funcionaba de residencia oficial. También había algún comandante del fuerte, tuvo su casa en la zona de la plaza, frente a la plaza 25 de Mayo, en lo que es PAMI, la Oficina de Informes Turísticos de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín, aproximadamente. Así que bueno, eso fue, inclusive también el Arias, José Inocencio Arias, de la calle, ¿no? También fue comandante del fuerte, comandante de la zona norte, Claro. No era comandante del fuerte, era comandante de la zona norte, porque vuelvo a repetir, el fuerte Junín era sede de lo que es hoy la sede de toda la región. Y acá Roberto, inclusive salieron expediciones se fundaron las que hoy son localidades, ¿no? más acá en el tiempo, esta histórica calle Sáenz Peña, donde hoy se encuentra el diario La Verdad, el frente del diario La Verdad también, en su momento se llamaba calle Mendoza también, ¿no? Quizás muchos no lo saben. Sí, tuvo varios nombres. General Conesa se comenzó llamando, luego fue calle Mendoza, a principio, entre fines del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, fue calle Mendoza, luego pasó a llamarse Roque Sáenz Peña, luego fue Eva Perón, la avenida Eva Perón, entre los años de la época de la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón hasta el año 55. En ese momento, por ejemplo, la avenida San Martín se llamaba Juan Domingo Perón, la calle Arias se llamaba Mayor Arrieta, por ejemplo, la calle Arias, su continuación Benito de Miguel. Mirá vos. Así que bueno, esas son perlitas de nuestra historia, ¿no? Roberto, ¿qué hay de aquella vieja época y que hoy aún se conserva? Se hablaba mucho de los famosos túneles que iban por debajo de la ciudad también en la época del fuerte. ¿Algo de eso quedó todavía? ¿Ha quedado alguna muestra de todo eso? ¿Qué nos podés contar? Porque también es muy interesante saber. Hay libros que hablan sobre eso también. Incluso uno repasando la historia puede encontrarse con información sobre eso, pero ¿qué queda de todo eso en esta época? Bueno, mira, en realidad hay algo importante en aclarar. Los túneles existieron, hoy ya no existen, seguramente en toda su dimensión, tal vez en alguna casa operaran como sótanos, pero ya fueron, a medida que la ciudad fue creciendo, porque estaban ubicados, se erigieron a fines del siglo XIX, ¿no?
hasta principios del siglo XX, pero no tenían una finalidad defensiva como se hablaba, ¿no? Sino que era más bien, porque ya no había, cuando se construyeron los famíticos túneles, no había ataques de los malones conocidos, claro, ¿no? Las últimas referencias databan como algunos muy lejanos, 1870, 1872, pero ya después no. Entonces, son todas presunciones que se usaban mucho para las reuniones de las logias masónicas, sí, porque claro, la masonería en Junín fue muy fuerte, tuvo una presencia importante, inclusive los políticos, la dirigencia política de las primeras décadas de fines del siglo XIX, primera década del siglo XX, eran masones, sí, muchos claro, de ellos, claro, dirigentes políticos de la época. Incluso, a ver, la simbología masónica estaba quizás en la puerta de su casa o en los funerales también se podía ver algún símbolo de esa época, ¿no? Sí, sí, hay una influencia del arte y en esto que vos decías, ¿no? Por ejemplo, se han visto rejas, por ejemplo, con la famosa flor de lis, ¿no? Que tenía mucho que ver con lo masónico. Así es, sí, sí. Por eso fue importante la influencia. Así que bueno, volviendo al tema de los túneles, podemos decir que eso, habrían tenido esa funcionalidad. Por supuesto que cuando la ciudad, como decíamos, fue creciendo, las propiedades se fueron dividiendo, se fueron vendiendo, se fueron cerrando. Yo recuerdo el último túnel que se cerró fue por el año 1984-85, ubicado en calle Arias frente al Colegio San Ignacio, frente al Instituto Parroquial San Ignacio, al Instituto Superior de Profesorado Junín, ahí en calle Arias 69, donde actualmente hay un edificio. Bueno, ese fue el último vestigio de los túneles que se cerraron, inclusive las crónicas periodísticas de la época así lo reflejaban, ¿no? Esta red de túneles, de los cuales aún hay mucho que investigar, se extendería desde toda la zona céntrica hasta aproximadamente la calle Narbondo y Aparicio, aproximadamente, ¿no? Abarcarían calle Arias, como decíamos, hasta Narbondo, la continuidad de General Paz, por allí zona del Colegio Santa Unión, pero bueno, hay mucho por investigar. Este es un capítulo que se adeuda de la historia argentina. Incluso se hablaba, de la historia juridense, perdón. Se hablaba mucho también de que habría algunos o vestigios de parte de lo que fue eso también abajo de lo que es el Palacio Municipal también, ¿no? Sí, sí, ya te digo, inclusive, bueno, muchas de las casas, muchas casas de la época que fueron construidas, ponele entre 1900, 1920, hasta 1930, tenían sótanos. Tengo conocimiento de una vivienda en calle Polo Nuevo, que hace poco, realizando algunos trabajos de refacción, de mejoras, descubrieron accidentalmente uno de estos sótanos que tenían unas dimensiones importantes, inclusive podríamos decir que se asemejaban a un poco más grande de lo que sería hoy una habitación o un dormitorio claro, normal de una construcción actual. Dimensiones importantes tenían estos sótanos, inclusive, por ejemplo, cuando se refaccionó la Casa Ordiales, que lo adquirió una mutual regional, también había sótanos, encontraron diversos objetos y elementos de la época. O sea, más que túneles, por ahí lo que había sí eran estos sótanos que usaban las viviendas antiguas, ¿no? Como depósito, como una habitación más, depende del uso que el dueño le quería dar. Bien. Roberto, viniéndonos más acá en el tiempo también, ya desde el retorno de la democracia para acá, se trabajó mucho también en lo que es la modernización de la ciudad, pasando desde Abel Miguel, siguiendo con la gestión de Mario Meoni, después Pablo Petreca, y hoy Juan Fiorini, recientemente asumido como intendente, en donde, bueno, tiene todo un trabajo por hacer, y él dijo en algún momento, hay que seguir construyendo sobre lo construido. ¿Cómo ves a la ciudad
desde el retorno de la democracia a esta época? Ha tenido un cambio muy notable, ¿no es cierto? Sí, sí, indudablemente que sí. Se ha fortalecido la impronta del ingeniero Abel Miguel, dotó a la ciudad de numerosas obras de infraestructura, cloaca, agua corriente, pavimento, cordón cuneta. Desde el 83, desde el retorno de la democracia, la ciudad de Junín se fue creciendo y fue introduciéndose paulatinamente a este siglo XXI. Ni que hablar, desde 2015 hasta la fecha, una serie de inauguraciones y de hitos que son muy importantes, que los juninenses los tengan en cuenta, desde la gestión del intendente, de la gestión de Pablo Petreca, y su continuación ahora con Juan Fiorini, la reconversión de las luminarias LED, el transporte público de pasajeros, que indudablemente transformó y cambió la vida de muchos, de los cuales me incluyo a mí y a mi familia, porque nos permite acercarnos a lugares donde antes, por falta de transporte público, era imposible llegar. No se concibe hoy una ciudad del siglo XXI como Junín sin transporte público. No, totalmente. Bueno, hoy lo tenemos. Pero si nos ponemos a ver también terminal de ómnibus, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Roberto, digo, si nos ponemos a ver, digo, es una de las pocas ciudades que ha logrado tener en su inicio un centro universitario regional Junín, como se llamaba, hoy ya Universidad Nacional del Noroeste ya consolidada, que ha sido también un faro de la educación a nivel regional también. Digo, que no es poca cosa para una ciudad que está en constante crecimiento tener una universidad nacional. No, por supuesto, todo esto lo posiciona, y volvemos a lo que hablábamos al principio de la conversación, Guillermo, en una mini capital de la región, tomada como referencia por muchas ciudades, que inclusive, no solamente la provincia de Buenos Aires, ciudades más limítrofes, sur de Santa Fe, provincia de La Pampa, bueno, la convierte a Junín y posiciona ese centro del que fue siempre desde sus orígenes. Eso es uno de los aspectos más importantes que se destacan, y como decíamos, plenamente inserta en este siglo XXI. Otro hecho también importante es el tema de una ciudad de conocimiento, una ciudad donde la tecnología, donde la informática, la escuela de robótica, etcétera, todo esto es lo que nos posiciona y nos fortalece y da continuidad a ese legado que se inició hace casi 200 años con 203 habitantes. Esa fue la cantidad inicial de pobladores que tuvo el Fuerte Federación. Hoy somos más de 120.000 habitantes, así que bueno, todo esto da una dimensión de ese crecimiento y de proyección de futuro que tiene Junín, todo el distrito. Cuando hablo de Junín hablo de ciudad, localidades, todo el distrito de Junín, ¿no? Roberto, bueno, como siempre, nos estamos acercando a lo que es la fecha de un nuevo aniversario, del 198 aniversario de la ciudad, que parece que hubiese sido ayer, ¿no? Que la ciudad esté a punto de arribar a lo que es el bicentenario. En 2 años en donde, bueno, podemos ver un montón de cosas y cambios paradigmáticos, tecnológicos y un montón de cosas que la ciudad va teniendo de a poco, pero que, bueno, son 200 años que se vienen y que cuando nos queramos acordar vamos a estar ya encima de la fecha, ¿no? Así es, indudablemente que sí, y bueno, cuando uno mira, por ejemplo, las ciudades europeas mucho más antiguas, ¿no? Uno habla de cantidades de años, bueno, nosotros ya estamos hablando de 200 años, y sí, es un Junín, el Junín que hoy conocemos no es el mismo Junín que conocieron nuestros abuelos, no es el mismo Junín que inclusive van a conocer nuestros hijos y nietos. Y por eso la importancia y la necesidad de preservar la historia, de que la historia hoy también, y quienes bueno, humildemente nos dedicamos a esto, lo preservemos, presentemos cómo era Junín hace una X cantidad de tiempo, cómo fue evolucionando. De allí la importancia de esto que hablamos, un Junín de presente, de proyección de futuro, pero también a base de lo que fue ese pasado, ¿no? Bien, bien. Como siempre, Roberto, quiero agradecerte mucho por estar siempre presente, por acompañarnos, desearte que tengas una feliz Nochebuena, vos, toda tu familia, y el gran trabajo que siempre vienen haciendo. Así que muchísimas gracias como siempre, Roberto. No, por favor, Guillermo, un gusto estar en diálogo con vos,
Y bueno, acá estaremos a disposición. Muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Roberto. Un abrazo grande, muchas gracias. Ahí estaba Roberto Torres, historiador, también periodista, hablando con nosotros en el aire de LT20. Y 198 años que tiene la ciudad de Junín, que va a cumplir el próximo 28, donde ya se espera con números artísticos muy, muy importantes. Así que bueno, vamos a seguir contándote todo en un rato nada más.